Hola a todas y todos, muchas gracias por estar ahí. Mi nombre es Monse y en este apartado del curso vamos a hablar de las caras de la censura. De hecho, ¿qué entendemos por censura? Esta palabra suele estar asociada a la prohibición o eliminación, como ha sido el caso de muchos libros o cualquier otro tipo de información. Sin embargo, podemos pensar otras dinámicas menos evidentes, pero presentes desde el pasado en nuestra sociedad y en otros contextos y culturas. En concreto, pasaremos a charlar sobre la exploración de las caras ocultas de la censura moderna y cómo ésta ha evolucionado más allá del lápiz rojo tradicional. Tomando como referencia el trabajo de Jordi Claramonte y María Bendaño, iremos desvelando 4 estrategias empleadas para limitar la influencia de la información. Y es que la censura se ejerce de muy distintas maneras. Aquí trataremos de los modelos basados en miedo, fricción, inundación e ignorancia y daremos algunos ejemplos de estas. Básicamente, censurar es evitar el acceso a cierta información. De manera general, la persona censurada sería pasiva, es decir, aceptaría la maniobra de censura sin mucho más que hacer al respecto, ya que muy probablemente tema las consecuencias negativas que podría producir cualquier tipo de oposición o contramaniobra. La censura así concebida aparecería, por tanto, como un impacto exógeno sobre un sujeto pasivo. Esta concepción ha estado especialmente operativa en sociedades con sistemas de comunicación menos complejos que los que caracterizan a las sociedades industriales y de consumo contemporáneas. Aquí mostraremos algunas modulaciones diferentes de las maniobras de censura. Estas no solo se adaptan a agentes sociales más activos y a contextos de producción y distribución de la información más descentralizados, sino que se aprovechan de esas mismas características para cumplir su misión. Si nos vamos a los orígenes etimológicos del término censura, podemos comprobar que comparte raíz con otra palabra de uso muy común como es censo. La raíz indoeuropea con la que ambas operaciones están vinculadas es cens, que significa anunciar o proclamar solemnemente. El censo proclamaba la existencia y los recursos de una parte de la población, mientras que la censura proclamaba la inexistencia o irrelevancia de otra parte. Cada censo o censura da una cuenta parcial sobre algo, dibuja un tipo particular de paisaje y ofrece una representación legitimada de lo que hay, aunque queden excluidas partes inmensas de lo que también hay, pero no cuenta. Por ejemplo, en el primer censo realizado por Servio Tulio, el sexto rey de Roma, se contabilizaron cerca de 80.000 varones adultos, dejando fuera, porque no contaban, las mujeres, los esclavos y los niños. Luego, desde sus inicios, todo censo, como toda censura, da visibilidad a determinada parte de lo que hay, sea esta población, datos o historias, y a la vez sumen la invisibilidad a otra parte. Por tanto, los espacios propios de cada uno de los tipos de censura son los espacios de invisibilidad o silencio selectivo de los que cada sociedad se dota, sabiendo que la invisibilidad y el silencio son siempre el resultado de una operación deliberada. En lo que sigue, apoyándonos en el trabajo desarrollado por María Bendaño y Jordi Claramonte, basado a su vez en el de la politóloga americana Margaret Roberts, podremos ver algunas de las maniobras mediante las que diferentes formas de censura proclaman lo que hay e invisibilizan todo lo demás. En concreto, investigaremos la especificidad y la correlación entre las maniobras de producción de miedo, fricción, inundación o ignorancia. El miedo es el método tradicional y más directo al que siempre pueden recurrir los grupos de poder interesados cada vez que llevan a cabo prohibiciones más o menos discretas o incluso proceden a la intimidación como método para restringir la circulación de información que es considerada hostil. Esta es la forma más cercana a la censura tradicional que, como hemos dicho, suprime información crítica o imposibilita el acceso a la misma, empleando maniobras de miedo. El propio Quevedo la denunció en su epístola satírica y censoría contra las costumbres castellanas, escrita al conde de Olivares allá por 1630. Pese a su antigüedad, esta modulación de la censura no ha desaparecido. En las redes de comunicación basadas en Internet, este tipo de censura mecánica y directa puede llevarse a cabo mediante intervenciones que eliminan el acceso a ciertos contenidos mediante el bloqueo de las webs o en las que dicha información puede ser consultada o mediante la intervención directa sobre los resultados de los buscadores. Pero de acuerdo a Claramonte y a Bendaño, lo interesante del miedo como clave de la censura es que purifica Internet, generando una autocensura que puede resultar muy eficiente.
En el ámbito profesional del periodismo se ha estudiado con detalle cómo la simple amenaza de recibir sanciones penales o incluso el desgaste asociado a tener que enfrentarse a una demanda o un costoso proceso judicial hace que muchos periodistas opten por evitar investigar a determinados funcionarios públicos. Es lo que se suele llamar efecto de congelamiento o chilling effect. Ahora bien, uno de los principales problemas de esta modalidad de censura es que tiende a deslegitimar a quienes recurren a ella porque no solo tienen que imponer su determinación, sino también tienen que demostrar que pueden usar la violencia de la que hablan, lo que resulta desgastador. Cuando no se usa la violencia que genera este miedo, se puede sentir debilidad, lo que puede ser fatal para una autoridad sin legitimidad. Por ejemplo, la violencia del gobierno saudí contra el periodista Jamal Khashoggi hace que su poder resulte ilegítimo. El miedo como fundamento de la censura es inestable. La amenaza y el miedo no son definitivos, sino que crean un equilibrio frágil que afecta a todo el sistema de poder construido sobre ellos, pudiendo desmoronarse por la más pequeña causa. El miedo puede hacer que se destaque más algo que se intenta ocultar, creando lo que se llama el efecto Streisand. En palabras de Fabián Banga, lo más interesante de todo esto es que el mismo acto de censura hace del discurso el centro de la realidad misma. El mismo acto de censura valida al producto censurado, haciéndolo centro de la realidad social. En estos casos, cuando algo es ilegítimo y causa indignación, lo que estaba oculto saldrá a la luz y será más difícil de esconder. El gobierno chino bloqueó Instagram el 29 de septiembre de 2014, por ejemplo, después de las protestas del 26 de ese mismo mes en Hong Kong. Según demuestra la investigación de Hobbs y Roberts, un 53% de los usuarios de Instagram ubicados en China descargaron VPNs para poder eludir el bloqueo del gobierno. Lo significativo de esto no solo fue que siguieran accediendo a Instagram, sino que aprovecharon para acceder a otras redes como Twitter o Facebook que habían sido censuradas previamente. Así, al evitar la censura, los usuarios llegaron a plataformas y redes nuevas. La táctica de la amenaza y el miedo implementada por el gobierno chino tuvo el efecto contrario. Incrementó exponencialmente el número de personas que buscaron y siguieron a figuras de la disidencia que habían ido quedando fuera de juego y que ahora, gracias a la implementación generalizada de VPNs, aumentaron su visibilidad e influencia. Con esta descripción de lo que sucedió en China tras la censura de Instagram, lo que Hobbs y Roberts parecen sugerir es justo una inversión de los roles, activo y pasivo, que le corresponderían al gobierno y a los ciudadanos. Ahora, y como reacción a la política del miedo, serán los ciudadanos los que aparecerán como agentes activos capaces de burlar los dispositivos de censura pasivos implementados por el gobierno. Margaret Roberts dice que el miedo no es la forma ideal de censura y propone dos procedimientos que han cobrado importancia recientemente. Hablaremos de cómo la censura se organiza y produce, según Roberts, complicando o facilitando en exceso el acceso a la información. La censura usa el miedo y la amenaza para bloquear la información. La fricción ahora se centra en hacer que el acceso a la información y la organización de grupos sociales sea difícil y lento. No se prohíbe el acceso a la información crítica, pero se hacen muchos trámites burocráticos que pueden ser muy cansinos. Este procedimiento censura a quienes no se toman el tiempo para buscar información. Esto muestra claramente cómo las sociedades de consumo y entretenimiento rápido han creado un tipo de subjetividad donde los ciudadanos son a la vez impacientes y relativamente indiferentes a la información que buscan. Si encuentran dificultades para acceder a la información que buscan, cambian de objetivo y se olvidan de lo que estaban buscando para ir a otras fuentes de información o de gratificación. Esto se puede ver en lo que pasó a Google en China en 2010. El gobierno no prohibió el buscador, solo lo ralentizó, haciendo que las búsquedas fueran más lentas. Según un estudio de Google, si el tiempo de búsqueda era 400 milisegundos más lento, el número de búsquedas bajaba un 44%. Así, en China, donde Google tenía casi el 25% de todas las búsquedas en 2010, su cuota de mercado bajó a un 3% en 2013. La censura por fricción evita el desgaste y la ilegitimidad del bloqueo directo o el miedo. Los ciudadanos pueden usar el buscador que quieran, pero perderán tiempo.
Para que la censura por fricción funcione bien, es importante que los problemas para acceder a la información no sean culpa del poder establecido, sino que parezcan algo inevitable. También es importante que se perciba como una forma de proteger la intimidad y los derechos de las personas afectadas. Este modelo tampoco ofrece garantías a los gobiernos y grupos de poder que lo aplican. Es una forma de censura menos torpe y escandalosa que el miedo. No suele provocar una deslegitimación extrema, pero pueden aparecer personas que superen todos los obstáculos y se organicen para reestructurar y distribuir la información crítica. La censura por fricción puede llevar a la ciudadanía a organizarse de forma novedosa e impugnar el poder establecido. En estos casos, lo normal es que los poderes establecidos pongan en marcha alguna forma distinta de censura. Este tercer tipo de censura, la inundación, ya no se basa en limitar el acceso a la información con miedo o complicando las cosas. Hace que sea difícil de manejar y que no tenga ningún resultado. La censura por inundación satura las redes o espacios de comunicación hasta que dejan de funcionar. Los usuarios pueden no darse cuenta ya que están acostumbrados a tener mucha información a su alcance. Aunque parezca lo contrario, esta censura tiene una larga historia. Volviendo a China, se puede ver en los antiguos murales y eslóganes del Partido Comunista. Las nuevas tecnologías de comunicación en red censuran y generan confusión al ser difíciles de rastrear. Gobiernos como el chino y el ruso están aprovechando esta posibilidad de las redes telemáticas. Según Roberts, el gobierno chino contrata internautas que publican al menos 448 millones de entradas al año. Operan como influencers que solo hacen comentarios buenos sobre el gobierno sin decir de dónde vienen. Estos comentaristas profesionales hacen que las opiniones malas no sean tan visibles, tergiversando o mintiendo en chats y foros. Así, al contrario de lo que sucedía en la censura por fricción, que dificulta el acceso mismo a la información, en la censura por inundación, tanto el acceso como la posibilidad de intervención, es decir, la participación, resulta muy ágil. Se da pleno acceso a la información, pero perdemos capacidad de agregar esa información y obtener sentido de ella. Hablamos de información agregada cuando podemos entenderla correctamente. Por ejemplo, la agregación de la información puede darse a través de investigaciones que aporten información suficiente, es decir, ni escasa ni excesiva, a partir de diferentes fuentes contrastadas y nos permite extraer conclusiones claras. Luego, la censura por inundación es aquella que tiene un efecto directo sobre el nivel de agregación de la información. Nos hace perder la capacidad de diferenciar lo que es necesario de lo que no. Al inundar, satura, revuelve y convierte lo principal en algo secundario y lo secundario en algo principal, haciendo que sea difícil encontrar la información que buscas. Por último, Margaret Roberts nos habla de la ignorancia. De acuerdo a la politóloga, esta es la forma de censura que se ejerce sobre aquel o aquella en quien ya se ha consumado una doble pérdida. Por un lado, el ignorante es aquel, claro está, que no sabe algo, el que ignora lo que podría proporcionarle tal o cual información. Pero por el otro lado, el ignorante tampoco sabe que no sabe. Estos dos tipos de ignorancia ponen en suspenso cualquier cuestionamiento, haciendo que los agentes sociales no puedan actuar ni comprender porque desconocen lo que se les está quitando. Es la censura más simple y segura porque parece natural. El problema es que la ignorancia no es natural. A la larga, las carencias afloran y aspiraremos a llenarlas de forma consciente o no. Es importante considerar el carácter sobrevenido de esta ignorancia porque no es en ningún caso una condición originaria, una especie de inocencia original, sino que es siempre el resultado de un proceso sostenido y sistemático, de un elaborado proceso mediante el cual se cercenan las capacidades de cuestionamiento y aprendizaje. Este proceso puede estar movido por la carencia de información, pero también por su exceso. Jordi Claramonte plantea la consistencia de las formas expuestas anteriormente como un sistema dinámico de interacciones. Considera que el orden en el que hemos expuesto estas 4 formas de censura, miedo, fricción, inundación e ignorancia, son los itinerarios más frecuentes, las complicidades más evidentes entre los tipos de censura. El exceso de cada una de las formas conduce a otra.
Para representar gráficamente estas correlaciones podríamos recurrir a situar estas formas de censura en un gráfico que, como una cinta de Moebius o un atractor de Lorentz, nos permita destacar su recorrido. Lo que nos muestra el modelo en relación a las 4 formas de censura aquí abordadas es que estas, lejos de aparecer de modo inconexo, se traman y se articulan entre sí. Estos 4 modelos de censura no se suceden de forma mecánica, sino que se organizan según la lógica del atractor de Lorentz, que introduce bifurcaciones o cambios de estado. Estos modos orbitan en torno a 2 ejes principales: el acceso a la información y la agregación, la capacidad de darle sentido. El miedo y la fricción limitan el acceso. El miedo bloquea directamente la información, mientras la fricción la retrasa o la dificulta. Ambos pueden alternarse en dinámicas autoritarias que abren y cierran el acceso según convenga. La inundación y la ignorancia, en cambio, afectan la agregación. La primera nos abruma con un exceso de datos. La segunda dispersa y vacía el sentido. En conjunto, producen un entorno donde la sobreabundancia y el vacío informativo se alimentan mutuamente. Estas formas de censura reflejan estrategias contemporáneas, a menudo populistas y mediáticas, que alternan saturación e indiferencia para mantener el control. El modelo basado en el atractor permite visualizar estas dinámicas como un espacio de fases, donde cada modo ocupa una región distinta. Comprender ese mapa ayuda a identificar qué tipo de disputa informativa está ocurriendo en cada momento. Así, no tiene sentido luchar por el acceso cuando el problema es la manipulación del sentido, ni al revés. En última instancia, lo que está en juego en el espacio del atractor es la capacidad de autoorganización, tanto de los lenguajes artísticos como de las comunidades humanas. Las distintas formas de censura no son más que mecanismos que interrumpen estos procesos. Nuestra sensibilidad moderna tiende a detectar la censura por miedo o fricción, pero pasa por alto otras formas más sutiles como la censura por inundación o por producción de ignorancia. En el ámbito artístico, esto se manifiesta cuando la inundación mediática de una obra neutraliza su potencia crítica, hace que se nuble su capacidad de reflexión y reorienta la atención hacia la anécdota o el espectáculo. Esto ocurrió, por ejemplo, con la pieza de Santiago Sierra sobre los presos políticos en la España contemporánea, presentada en Arco, o Girl with the Balloon de Banksy, presentada en Sotheby's. No siempre, pero a menudo, esta saturación puede desembocar en un público que no sabe qué hacer con el arte, incapaz de conectar las obras con su propia experiencia o de integrarlas en un proceso de pensamiento colectivo. El modelo del atractor de Lorentz permite pensar cómo distintas formas de censura coexisten y se refuerzan. El miedo de los artistas precarios a ser excluidos, la fricción burocrática que ralentiza la creación o la inundación informativa que ahoga las propuestas más valiosas. En conjunto, estas fuerzas socavan la posibilidad misma de una producción artística verdaderamente libre y significativa.